La esteganografía de Triteim, obra hiperbórea. Ya mencionamos a la reina de Inglaterra María la Católica, esposa de Felipe II de España. Durante su reinado fue encarcelado el doctor John Deep por conspirar al partido protestante. De la prisión lo sacó en 1558 la reina Isabel I, encomendándole luego varias misiones diplomáticas en el continente, ocasión que el sabio aprovechaba para buscar manuscritos de alquimia a cuya colección era entusiasta aficionado. En 1563 se encontraba cumpliendo una misión secreta en los Países Bajos españoles, relacionada con el movimiento de independencia que Inglaterra alentaba allí, cuando tomó conocimiento de que un viejo judío poseía ciertos manuscritos muy valiosos de los que se desprendería por una suma importante de dinero. Era un judío portugués llamado Isaac Laquedem que había llegado con toda su familia a Flandes luego de la expulsión masiva que decretara en 1497 el rey Manuel I, el Afortunado. La mayoría de sus hermanos de raza, y aun su propia familia, siguieron viaje a Ámsterdam, ciudad que en poco tiempo sería conocida como la Nueva Jerusalén, pero Isaac permaneció muchos años en Bruselas. Esta merced le fue concedida gracias a su condición de erudito bibliotecario, pues para el 1500, fecha en que su familia abandonó Lisboa, él era archivero de la tesouraria del rey Juan II. Esta profesión y la ayuda de los numerosos judíos convertidos que ocupaban altos cargos en la corte flamenca de Felipe el Hermoso, le permitió ocupar un puesto de bibliotecario real en Bruselas, previo paso por un tiempo a la condición de marrano. Su celo y evidente capacidad le hicieron famoso y muy apreciado en Flandes, razón por la que se le permitió permanecer durante más de medio siglo. En la fecha en que John Deep llegó a Amberes, Isaac Laquedem tenía más de 80 años, pero aún se hallaba al frente de una biblioteca real. Vivía ahora en el gueto, en esa Flandes calvinista e independentista del siglo XVI. Ya no representaba un mayor peligro ser judío, por lo que Isaac pronto volvió a sus costumbres y vestimentas levíticas, y había puesto discretamente en venta ciertos manuscritos de su propiedad. John Deep comprendía el riesgo que suponía una adquisición de esta naturaleza, puesto que tales manuscritos eran con seguridad robados de los archivos reales, a menos que el hebreo intentase estafarlo con alguna falsificación, práctica que se acostumbraba a realizar corrientemente con incautos o aprendices de alquimistas. Pero John Deep era un experto y no sería fácilmente engañado. Sin embargo, la desconfianza lo invadió cuando se encontró frente al viejo bibliotecario de aspecto rabínico. Parecía increíblemente viejo, impresión acentuada por su negro levitón raído y un antiguo sombrero de copa del que emergían dos y una poblada barba rizada. Manifestó necesitar el dinero para retirarse a vivir sus últimos años con sus parientes que habitaban en Holanda, ya que todas sus ganancias las había consumido hasta ahora su pasión por el estudio de las ciencias ocultas. Al percatarse que sus explicaciones no hacían más que aumentar las dudas de su interlocutor, decidió ser más explícito y dijo: «Veo, señor, que sois una persona muy desconfiada. Hacéis bien, pues estos tiempos son muy duros y podrían abusarse de vos. Pero ese no es mi caso. Cuanto os he dicho es verdad, y si accedo a venderos un tesoro tan grande como el que os ofrezco, se debe a que conviene a mis intereses efectuar la transacción con un británico». Esta alusión a su condición de extranjero afirmó aún más a John Deep en la convicción de que los manuscritos eran robados. El viejo, sin prestar atención al efecto que producían sus palabras, continuaba hablando. «Os contaré una historia, señor, que tal vez disipe vuestras dudas. Hace muchos años, más de 40, fue detenido y encarcelado en Bruselas un sabio alemán llamado Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Una conspiración se había abatido contra él en 1531, pues hasta ese momento gozaba de la protección de la regente Margarita Habsburgo, fallecida en 1530, quien era hija del último caballero, el emperador Maximiliano I. Así fue como en 1531, gracias a las múltiples denuncias que franciscanos y dominicos hacían a Carlos V, pero especialmente por la intervención de nuestros rabinos tradicionalmente fuertes en Holanda, que a Cornelio Agrippa se lo envió a la prisión. A mí me cupo un miserable papel en esa conspiración, del cual no me arrepiento, pues mi rabino afirmaba que nos hallábamos ante el más terrible brujo, enemigo declarado de la verdadera religión, al que había que destruir sin misericordia. Cuando Agrippa cayó, tuve la misión de requisar sus numerosos libros y manuscritos para ser confiscados en favor de la Biblioteca Real, pero secretamente recibí la orden de quemarlo todo. Aquí fue donde cometí el único pecado que me atormenta desde entonces. Tenía ahora los ojos extrañamente brillantes el viejo judío. Continuó hablando de esta manera: no cumplí lo ordenado,
y no solo conservé aquellos blasfemos escritos, sino que intenté vanamente descifrarlos en todos estos años. Ha de saber, señor, que soy un experto cabalista, discípulo de Johannes Reuchlin, y que toda mi ciencia nada ha podido contra la misteriosa escritura en clave de los manuscritos de Agrippa. Por eso os lo vendo, porque necesito vuestro dinero y porque confío en que siendo vos un simple goy no podréis descifrarlo. Pero os digo esto pues no deseo engañaros. Parecía como si el viejo buscara alguna excusa para no desprenderse de los escritos. Pero John Deep consideró que esta actitud correspondía a un ardid del astuto judío para crear un halo de misterio que permitiera subir el precio o regatear el mismo, según es costumbre entre los de su raza. Decime, dijo John Deep, ¿cómo es posible que al ser liberado no haya Agrippa reclamado aquello que le pertenecía? Oh. Clamó estupefacto el judío, G. Vos no comprendéis, señor. Agrippa fue tratado con ciertas drogas en la cárcel. Drogas terribles, que doblegan la razón. Eso lo hicieron vuestros compatriotas, señor, los sacerdotes irlandeses que vinieron especialmente a interrogar a Agrippa. Cuando ellos le dejaron, estaba completamente loco. Y lo estuvo hasta que falleció en 1535. No debería haberse metido con ellos, señor. No. John Deep cayó en la cuenta de que el judío desvariaba, pues con los ojos dilatados de terror continuaba hablando sin reparar ya en su interlocutor. Nosotros somos poderosos, pero los Fili también lo son. Oh sí, ellos son poderosos y terriblemente implacables. Torturaron la mente de Agrippa hasta enloquecerlo valiéndose de su droga que abre la puerta del alma. Isaac Laqueden presentaba ahora un aspecto lamentable. Los ojos desorbitados y una espuma blanca corriéndole por las comisuras de la boca hasta empapar la rabínica barba. El sabio inglés se quedó mirándole en silencio, con expresión compasiva. Unos minutos después, ya repuesto, el viejo esbozó, sin mucha convicción, una disculpa. Debéis perdonarme, señor. El secreto guardado todos estos años ha debido trastornarme y he hablado sin pensar lo que decía. Se acomodó el sombrero y aclarando la voz exigió ahora en tono imperativo, ¿bien estáis dispuesto a llevarlos o no? Respondedme en este momento, pues siento que mi salud empeora y creo que mañana mismo emprenderé un viaje hasta la casa de mis hermanos que viven en Ámsterdam. John Deep, que no creía nada de cuanto había oído, temía ser víctima de un engaño, pues por algo que no alcanzaba a discernir, le asaltaba la impresión de que el judío no deseaba realmente vender. Descartaba que el temor fuese el motivo y además temor a quién. Nadie sabía lo que tenía para vender. Y esa absurda alusión a los Fili. John Deep conocía, como cualquier inglés culto, 1000 historias sobre los Fili de Irlanda, Escocia y Gales. Y todas ellas hablaban bien de los bondadosos druidas, magos celtas que guiaron a estos y les ayudaron cuando los sajones, los anglos, los noruegos, los suecos, los daneses, los normandos y los romanos intentaron destruirlos. ¿Qué significaba esa alusión del judío? Seguramente deliraba. Bien, Mr. Laquedem, veremos enseguida si cerramos trato, afirmó John Deep. Pero debo advertiros que yo poseo todas las obras de Cornelius Agrippa, aunque podría interesarme un manuscrito original de la Geheime Philosophie. Lo que no comprendo del todo es vuestro comentario de que una obra tan importante estaba escrita en clave. Según mis informes, Agrippa jamás escribió un libro completamente en clave. Hizo en 1517 un tratado sobre la cábala hebrea y la forma de descifrar claves, pero él mismo no utilizaba ningún sistema para escribir secretamente. Sonó como un cloqueo de polla la risa del viejo hebreo. Veo que conocéis el tema del que hablé al comienzo. Sí, señor, bien decís al suponer que el sabio de Colonia no escribía en clave. Pero la obra que os ofrezco no es de Agrippa, sino de un brujo 1000 veces más poderoso que Cornelius Agrippa. Se trata de 8 libros manuscritos del abate Triteim, que contienen el conjunto de secretos más terribles que se hayan escrito desde que el ángel Raziel entregó su libro a Adán. Que Raziel y Miguel hundan a Triteim en la Gehenna. Isaac Laquedem había dicho al fin algo que despertó el interés de John Deep. Como todos los alquimistas de su época, estaba al tanto de la famosa obra del abate Triteim, la que se creía perdida desde 1516. La historia que contaba el judío se tornaba ahora convincente, y pensó que valía la pena arriesgarse a comprar una falsificación aun si existía solo una probabilidad contra 1000 de que la obra fuese auténtica. Luego de regatear unos minutos,
el trato fue cerrado 10 libras de oro por un baúl de manuscritos. Pronto comprendería el sabio inglés que había realizado una operación extremadamente ventajosa, pues la adquisición, de ser posible tasarla por su valor espiritual, seguramente valía miles de veces el precio pagado. El baúl de Agrippa contenía manuscritos de la mayoría de sus obras, aunque muchas no eran de su propia mano sino efectuadas por hábiles copistas, entre ellos el libro que en 1517 dedicara a la regente Margarita, su protectora, en el que exaltaba la belleza femenina. Había también textos de otros autores sobre alquimia, astrología y ciencia hermética. Pero el misterio lo constituía, sin dudas, el paquete de fino cuero que contenía los 8 tomos manuscritos de la esteganografía de Triteim y una carta de este dirigida a Agrippa. Jan de Eindenberg, conocido por su seudónimo Triteim, nació en 1462 en el pueblo de Triteneim, Renania del Palatinado. Durante su juventud perteneció a una sociedad secreta llamada Sodalitas Celtica, cofradía céltica a la que pertenecían algunos ocultistas renanos de origen celta como Conrado Meisel, apodado Celtes Productus, el primero de los celtas, título que revela claramente su filiación druídica. También había en ella germanos puros como un tal Rodolfo Westman Agrícola, o Juan de Dalberg, Juan Camerarius, profesores famosos como Jack Winfeling y hasta un judío renegado, Pablo Ricci, que enseñaba la cábala a los miembros de la sociedad. Si Triteim advirtió el peligro a que se exponía un espíritu hiperbóreo esclarecido, como el suyo, en una sodalita celtica infectada de judíos y druidas, es algo que debemos dudar puesto que sus imprudencias lo llevaron más adelante a la ruina. De todos modos, Triteim ingresa con 20 años de edad a la Orden de San Benito. Esta orden merece por sí sola un estudio aparte, por lo que dejamos esta tarea para otra ocasión, y consideramos ahora que en el monasterio de San Martín en Apaneim, a los 23 años, Triteim será nombrado abad. Allí comienza su famosa y trágica tarea de formar la biblioteca de manuscritos más completa de Alemania. También escribe bastante, pero su obra más importante para nuestro relato es naturalmente la esteganografía. En 1499, debido a una carta que Triteim insensatamente envió al sacerdote carmelita Arnold Bostius y que llegó a destino cuando éste había muerto, se hizo pública la existencia de la esteganografía. En la carta, cuya copia el mismo Triteim publicó años después en su libro Poligrafía, se describen los portentos que podrían alcanzarse si se estudiaban los 8 tomos y se seguían las reglas: dominio de cualquier lengua de la tierra en forma inmediata, dominio de la criptografía en cualquier lengua, de manera tan perfecta que nadie que no estuviera en el secreto podría descifrar, dominio de técnicas para dirigir telepáticamente a los pueblos, dominio de técnicas de comunicación, a cualquier distancia, por medio de ciertos aparatos líticos, dominio de técnicas para prever los sucesos futuros. Dominio de la alquimia y posibilidad de aprovechar colectivamente las transmutaciones, dominio de la vida, posibilidad de crear el homúnculo, dominio de toda la ciencia de la esteganografía por medio de una técnica autoiniciática infalible según Triteim, etc., etc. Puede cualquiera imaginarse lo que ocurrió cuando se supo el contenido de la esteganografía: una siniestra conspiración que comenzó con la rebelión de los monjes benedictinos, que pertenecían a su convento de Spaneim, y culminó con la prohibición papal para publicar la esteganografía so pena de excomunión. En 1505 tuvo que renunciar a Spaneim y a su biblioteca, y marchar en 1506, sumisamente, al monasterio de San Jaime en Würzburgo. ¿De dónde o de quién obtuvo Triteim el formidable conocimiento volcado en la esteganografía? Él lo cuenta en la Poligrafía, libro que escribió en Würzburgo entre 1506 y 1508. Unos ángeles le revelan la manera de obtener conocimiento por sí mismo. Para nosotros está claro. Triteim, viria despierto, es entrenado por los siddhas hiperbóreos sobre la manera de leer los libros de los 9 desconocidos. De esos 9 libros, quizá por primera vez en muchos siglos, Triteim resumió y copió la ciencia de 8 de ellos en su esteganografía. Conocemos la existencia de la Sociedad de los 9 desconocidos principalmente por el relato que hizo de su contacto con ella el rey Asoka de la India en el 273 antes de la era cristiana. Estos 9 desconocidos tendrían la misión de guardar para que la humanidad haga un buen uso de la inteligencia. Para cumplir con su benemérita misión, estos santos guardianes cuentan con 9 libros, cada uno con el suyo, los que tendrían la insólita propiedad de no estar acabados sino que permanentemente se escribe sola nueva sabiduría en ellos. A partir de Asoka mucho se ha hablado, con terror y admiración,
sobre esta sociedad secreta en los países y reinos del Asia, pero solo en el siglo XIX fue divulgada su existencia en Occidente, especialmente por la obra del embajador francés Louis Jacquot y el policía inglés Talbot Mundy. Sin embargo, pese al carácter desconocido de sus miembros, la Sociedad de los Nueve viene actuando en Occidente desde la Edad Media con intervenciones de distinto tipo y el envío de adeptos para cumplimentar misiones oscurantistas. El famoso Papa del año 1000, Silvestre II el Druida, había estado al servicio de ellos, por citar un ejemplo entre cientos. También existe una relación entre la Sociedad de los Nueve y el asunto del reino del Preste Juan, del que volveremos a hablar en otro capítulo. Por último, notemos que el poderío e impunidad de esta sociedad secreta de desconocidos evidentemente puede impresionar a algunos espíritus débiles y de hecho lo logra en muchos casos, de acuerdo a las tácticas sinárquicas. Nosotros no formamos parte de la legión de incautos que sirven a los nueve desconocidos y si se considera que su guarida se llama Chang Chambala, seguramente ya serán más conocidos para todos. Porque estos nueve forman el Consejo Superior de la más siniestra organización de ejecución que posee la sinarquía, cuyos comandos son conocidos últimamente como Men in Black, u Hombres de Negro. Sus libros mágicos son transductores de piedra, esto es de estado sólido sintonizados para resonar con los llamados registros o memorias de la Tierra, es decir, con el inconsciente colectivo psicoideo del planeta viviente. Fueron robados de la Atlántida por los Sidas de la faz tenebrosa como parte de un botín mayor patrimonio de toda la humanidad, celosamente guardado ahora. Por intermedio de tales instrumentos líticos, libros en cierto sentido, puede obtenerse un saber inmenso o penetrar en muchos terribles secretos, de los cuales el más espantoso es el que revela el origen del hombre hiperbóreo o viria en la tierra, su encadenamiento espiritual a la materia y el engaño, el gran engaño, a que se lo somete haciéndole creer que ha pecado en aquel tiempo primordial en que habitaba un paraíso perdido. El único paraíso, la única edad de oro que los virias han conocido, se llama Thule, y no tiene nada que ver con el creador del sistema solar, ni está en este universo material. La Thule original es la patria del espíritu y solo puede ser presentida con la conquista de la minne sanguínea. El Bril, solamente, permite recordarla, pero este centro es patrimonio exclusivo de los Sidas, y para poseerlo el viria debe transmutarse en hiperbóreo inmortal. Pero, en cualquier caso, lo más maravilloso que implica el recuerdo de la Thule primordial es que quien desee verla, e inclusive retornar a ella, deberá crearla con la posibilidad absoluta que posee el Sida. Y este es el misterio mayor del Bril. ¿Quién impide a los virias el retorno? ¿Quién los ha hundido en la materia? ¿Quién ha creado el gran engaño? ¿Quién ha calumniado horrendamente a Cristo Lucifer y le ha cubierto de blasfemias? El demiurgo. Jehová Satanás. Por eso el noveno libro es el que nadie abre porque permite ver el rostro del demiurgo, su obra y a él mismo, panteísticamente difundido en la creación. Y, se asegura, nadie que esté encarnado podría contemplar su faz y seguir viviendo. Y ni a un muerto tendría paz quien haya descendido a semejantes negruras infernales del espíritu. Quien abra el noveno libro se arriesga a una locura perpetua, a un alarido de terror eterno, a una angustia trágica, horrorosa, indecible, sin consuelo ni alivio. Pero no temamos por Tritaim, él no abrió el noveno libro. Sin embargo su pecado era grande, pues había posado la mirada, esa limpia mirada espiritual de los hiperbóreos ante la cual los sinarcas tiemblan de odio, en los otros libros, leyendo en ellos un saber celosamente ocultado durante miles de años. Y esa audacia no podía perdonarse. Por lo pronto, he sacado de circulación a Würzburg, pero eso no basta, es preciso destruir la esteganografía y las copias de algunas partes de ella que Tritaim permitió tomar mientras estaba en Spanheim. A cumplir este cometido se dedicaron con esmero una enorme cantidad de personajes siniestros, entre los que se destacan muchos miembros de la orden benedictina, la misma a la que pertenece Tritaim. El prior de Würzburg es atacado desde todos los ángulos, situación estratégica negativa que, sin embargo, tiene la ventaja de permitir individualizar al enemigo. Consecuentemente no tarda en comprender que la orden de San Benito es orden de druidas, y advierte, tarde ya, muchos peligros que en su juventud, cuando pertenecía a las odalitas celtica, no había sospechado. Pero el sabio prior de Würzburg es ahora un Siddha hiperbóreo y está, por lo tanto, incorporado a la guerra cósmica, es decir, ha comprendido la estrategia hiperbórea y se encuentra habilitado para elaborar las tácticas que permitan contrarrestar la ofensiva sinárquica. Lo primero en toda estrategia es fijar los objetivos,
y por eso su principal consigna era defender la esteganografía de la hoguera inquisidora y rever la manera de que el conocimiento contenido en la obra se perpetúe para su futuro empleo en beneficio de la humanidad. Para cumplir estas metas, decide llamar a otros virias hiperbóreos en su ayuda utilizando, para ubicarlos, sus conocimientos de la mística hiperbórea, tema que veremos desarrollado al estudiar la estrategia psicosocial, buscando producir en ellos la vinculación carismática. El primero que acude es el joven Agrippa von Nettereim, de 23 años, un viria hiperbóreo ansioso de colaborar con Triteim, poseedor de una preparación intelectual realmente superior. Es el año 1510 y Triteim presiente que le queda poco tiempo de vida. Con esa convicción decide acelerar las cosas y encarga a Agrippa que realice una obra sobre fisiología oculta, no sin antes entrenarlo en la criptografía y suministrándole los mensajes que debería insertar en ella destinados a otros virias hiperbóreos de la Aurea Catena. Esta es la realidad que John Deep ignoraba de la obra de Agrippa, a pesar de ser el mismo experto en criptografía, por desconocer las claves necesarias para el descifrado del texto durante la época en que lo leyó y tradujo al inglés. En 1515 Triteim decidió que el viria mejor indicado para legarle la esteganografía era Agrippa, lo que constituye una nueva imprudencia, pues el sabio de Colonia, luego de su filosofía oculta en cuyo prólogo alaba a Triteim y publica una carta de este, estaba igualmente en evidencia ante la sinarquía. Quizá una mejor elección hubiese sido el joven Teofrasto, quien desde 1513 recibía instrucción del prior de Wurzburgo. Pero Teofrasto, cuyo verdadero nombre era Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bonoeneim, o simplemente Paracelso, solo contaba 20 años en 1515 y, aunque era un viria despierto tan capaz como Agrippa, no pareció a Triteim que en sus manos estuviese segura la esteganografía. Ya conocemos el fin que tuvo Cornelius Agrippa a manos de los druidas, judíos y católicos. El de Teofrasto Paracelso no fue mejor, pues muchos años después de estos hechos que estamos narrando, en 1541, siendo muy famoso como médico y alquimista, murió asesinado en Salzburgo por desconocidos que revisaron cuidadosamente sus pertenencias. Teofrasto Paracelso fue ejecutado por agentes de la sinarquía en 1541, y cabe preguntarse si Triteim no habría previsto su triste fin valiéndose de sus muchos recursos esotéricos. De ser así, entonces debe considerarse acertada la elección de Agrippa como depositario de la esteganografía, y la imprudencia de Triteim no pasaría de ser una muy hábil táctica hiperbórea. Nosotros creemos que Triteim halló la manera de desviar la atención de la sinarquía hacia Teofrasto Paracelso, permitiendo, de un modo misterioso, que la esteganografía llegue hasta John Deep. La historia de Teofrasto es muy larga e interesante, pero no podemos detenernos en ella más que lo imprescindible. Recordemos tan solo que luego de la muerte de Triteim, en 1516, se desata una persecución tenaz contra Teofrasto que le priva muchas veces de sus cátedras y determina la prohibición de sus libros, pero que, sin embargo, jamás logra fundamentarse en una acusación formal que culmine en la hoguera. Sus enemigos no tienen más remedio que asesinarlo sin haber hallado lo que suponían estaba en su poder. Sea como fuere, lo cierto es que el sabio prior de Wurzburgo realiza una jugada que a la postre había de salvar la esteganografía: hace una copia secreta, para enviarla a Agrippa, y entrega el manuscrito original al elector del Palatinado, Felipe, para que lo conserve hasta que la Santa Sede emita una decisión definitiva sobre la obra. Pocos años después esta obra fue quemada por el conde Federico II del Palatinado, hijo de Felipe, a instancias del obispo dominico, cerrándose así el capítulo oficial de la historia de la esteganografía, considerada perdida definitivamente luego de esa santa incineración. En el baúl de Agrippa, que adquiriera el Dr. John Deep, estaba la copia secreta de la esteganografía y una carta de Triteim donde, luego de narrar parte de las desventuras aquí expuestas, rogaba al sabio de Colonia que conservara los manuscritos en el mayor secreto en tanto que los superiores enviaban a quien merecía tenerlos. Prohibía también a Agrippa, recordándole cierto juramento hecho en Würzburg, efectuar otras copias del escrito. Estas instrucciones fueron felizmente respetadas por Agrippa y, si pensamos que por su propia obra Filosofía Oculta fue perseguido, encarcelado y finalmente reducido a la locura, podemos preguntarnos qué habrían hecho sus enemigos si hubiesen sabido que poseía una copia de la esteganografía. Pero las cosas sucederían de otro modo. La Aurea Catena había vinculado carismáticamente al viria inglés con la obra de Triteim, y su lectura le permitiría elevarse a las más altas cumbres de la sabiduría hiperbórea. Y estos dos grandes hombres, Triteim y John Dee, separados por pocos años en la historia,
sientan las bases del movimiento espiritual que 500 años más tarde provocará un nuevo salto en la humanidad. Un salto mutante que se da cada 700 años. El anterior fue el que impulsaron en el siglo XIII Federico II en Stauffen y los cátaros del Languedoc francés, pero que esta vez será definitivo y pondrá fin al Kali Yuga. Pues entonces los pueblos de la tierra tendrán la inmensa dicha de contar con el furor de los germanos, un Siddha inmortal que librará la guerra total contra la sinarquía, luego de la cual sobrevendrá el milenio hiperbóreo y la parusia de Cristo Lucifer. El furor abrirá nuevamente los ojos del Virya para que logre encontrar el camino del retorno y lo transite con las armas en la mano, combatiendo cara a cara contra el vil enemigo Jehová Satanás.